A ver, Eh, Ahí está. Eh, ¿Quiénes sabían en el momento, en la época, quiénes sabían algo de familia? Los antropólogos tenían teoría sobre familia porque habían estudiado cuestiones laborales, cuestiones ligadas al lugar de la mujer, cuestiones de migración. Entonces tenían algún conocimiento o habían producido algún conocimiento eh, teórico sobre familia. Algunos después se volvieron terapeutas sistémicos. Los otros, la otra profesión que tenía conocimiento de familia, era un conocimiento práctico, eran los trabajadores sociales o las trabajadoras sociales. Porque por su trabajo todo el tiempo tenían que estar trabajando con familia, entrevistando con familia. Mal, pero en los estudios de trabajo social casi no tenían teoría sobre familia. Lo que tenían eran muchas o cosas prácticas de cómo se trabaja, cómo se hace una entrevista, como ese tipo de cosas, o teoría allá en las nubes, el marxismo, teoría críticas, sociológicas y demás. Entonces, esas eran dos fuentes que para los psicólogos y para los psiquiatras aportaban un conocimiento que nosotros no teníamos. No había en la Facultad de Psicología, y creo que en Buenos Aires tampoco, en la UBA tampoco, no había una materia donde se estudiara familia. Lo ajá. más próximo de eso era quienes estudiaban Winnicott, estudiaban algunas cosas parecidas, ¿no? Pero aquí en Argentina, el tema de las leyes profesionales era muy corporativa y muy dura. En general son así en todo el mundo. ¿Sí? Eh, lo mismo que nos pasaba a nosotros como psicólogos, de que no podíamos hacer psicoanálisis y no podíamos hacer psicoterapia, porque hasta una cierta época la única manera de hacer psicoterapia era tener un médico, un psiquiatra amigo que firmara las órdenes en nuestro lugar, avalara que lo que había hecho yo era una práctica profesional adecuada. Lo mismo que nos pasaba a nosotros los psicólogos le pasaba a cualquiera que quisiera trabajar con familias psicoterapéuticamente. Entonces no se trabajaba psicoterapéuticamente, se le ponía otro nombre. Se hacía prevención, se le nombraba de otra manera. ¿Sí? Claro, sí, sí, sí. Yo recuerdo, por ejemplo, nosotros como parte de todo ese proceso en los años 70, 68, 68, a nivel mundial, sobre todo de los organismos como la Organización Panamericana de la Salud y demás, estaba avanzando mucho los modelos comunitarios de trabajo en salud mental. La idea de comunidad. ¿Sí? Ahí surgieron las primeras comunidades terapéuticas y demás. Sí. Y hubo dos grandes experiencias en esa época. Una fue la del Hospital Roballos en Entre Ríos y otra fue la del Pabellón 3 del Hospital Psiquiátrico de Rosario. Fueron dos experiencias de comunidad terapéutica, de entender la organización del hospital o de la sala como una comunidad terapéutica. Ahora, de la mano de la idea de comunidad terapéutica, inevitablemente entraba la familia del internado. ¿Sí? Si se Claro, estaba pensando en externación, lo primero que nos encontramos es que alguien que había estado 5 años internado, la familia no quería ni loco que volviera. claro. Entonces, Es interesante como este hilo conductor que vas marcando, ¿no? O sea, todo iba llevando a plantear, bueno, ¿qué hacemos con la familia? O sea, todo esto, este desarrollo, la propia experiencia, la vivencia, la práctica, iba llevando a decir, bueno, sí o sí tenemos que plantearnos qué vamos a hacer con la familia.
Y Así es. ahí Saúl, siguiendo la línea de lo que comentabas, pareciera como que más que el MRI, inicialmente aparecen como autores, Gregory Bateson, Waslavi, pero inicialmente no aparece el MRI, aparecen como autores que están problematizando sobre algunos temas que nos pueden ser útiles para lo que se está suscitando acá. Sí, sí, no. Digamos, cuando hablamos del MRI o el MRI, Sí. hablamos como si fuera un todo, pero no es lo mismo el grupo inicial de Palo Alto, Ujú. organizado alrededor de Bateson y Sí, de Virginia Satir, de Jay Haley y de Don Jackson, que el MRI, cuando se organiza con Jackson, se organiza sobre la base de estrategias terapéuticas. Ya ahí claro. era un proyecto orientado a una práctica profesional, una práctica de salud mental. El grupo inicial era un grupo de investigación. A Claro, Bateson le interesaba muy poco la psicoterapia, no era algo que particularmente le llamara la atención. A él le llamaba la atención la comunicación y le daba lo mismo estudiar la comunicación en una familia de esquizofrénicos que estudiar la comunicación en los delfines, que estudiar la comunicación en los Dietmul, o era un investigador de la comunicación, un apasionado de la claro. comunicación, ¿sí? Según he leído, tanto es así que llegado un momento, eh, él, cuando terminan los fondos de la Fundación Rockefeller, y él se va, Será. o sea, abandona, y en eso también uno de los primeros, si mal no recuerdo, es Free, que se va a la Marina, y ahí es donde comienza a suscitarse otro modelo, y después la muerte temprana de Donald Jackson, que también lleva a que ya sea otro grupo. Y también después se va Virginia Satir, ¿no? La entrada de Carlos Lutti, Claro, no es menor. que ya es a posterior de la ida de Bason, ¿no? Sí, sí, sí. Es cuando ya Don Jackson todavía estaba y después muere y ahí viene la cuestión y Carlos durante un tiempo toma la dirección del Emeray, ¿sí? Eh, Pero ese contamos grupo a los inicial, Claro, le contamos a es- los chicos que eso por ahí no saben, que Lucky era argentino y que fue uno de los primeros o sea, uno de los, en ese momento, que quedó como director del exacto, MRI. Es no solo algo, era, digo, es muy argentino todavía. sí, sí, perdón, sí, sí, está vivo, gracias a Dios está vivo. Él Quiero ya no está decir con que a nosotros, pesar pero de sí, vivir hace que 50 años en Estados Unidos, él sigue siendo un argentino, ¿sí? Como ha pasado con Colapinto en relación al modelo de Minucci, ¿sí? Como ha pasado con algunos otros que se insertaron en la misma época en Estados Unidos, que estaba pasando una cosa muy interesante a nivel de salud mental, y que le dieron una impronta, perdón, estoy un poco tomado por eso. sí, me decías esto, Eh, sí, eh, Carlos Lusky fue y es un hilo conductor tremendamente importante de cómo entra la sistémica en Argentina. Porque él fue el puente, como él estaba allá, había ganado una beca como investigador en el grupo inicial de Palo Alto, en el grupo que hizo todo el trabajo de teoría de la comunicación y posteriores. Él llegó como un investigador junior con una beca y se insertó y aportó cosas que hicieron que fuera creciendo su presencia a tal punto que después termina siendo director y mucho más importante que director del MRI, mucho más importante, fue haber sido director de la revista más importante que hay en Sistémica, que es Family Process. sí, Porque el hecho de ser director y editor de una revista de esa característica hizo
que él recibiera todo lo que se estaba produciendo en cada momento. O sea, yo lo llamo cariñosamente, nosotros tenemos una relación un poco personal, el Tero de la sistémica, porque era el tipo que chillaba, escribía un articulito de lo que estaba pasando y lo que iba a suceder en los próximos 5 años. Porque al tener que leer todo lo que se estaba produciendo y de la gente que enviaba los trabajos para ser publicados, ¿no es cierto? Él estaba al tanto de lo nuevo que estaba pasando, de lo que estaba pasando día a día. Entonces, haber sido director del Family Process le dio una mirada panorámica de lo que pasaba en la sistémica que ningún otro podía tener. Porque cada uno veía lo que estaba pasando en su círculo Claro. limitado, ¿sí? O sea, es él el que le permitió verdaderamente hacerlo, digamos, no sé si decir la palabra, un dispositivo sistémico de ingreso y salida de todo lo que se suscitaba. Él Sí, pasó a ser un dispositivo sistémico, digamos, para todo lo que pasaba pasó, en el mundo, no solamente en un lugar, digamos, geográfico. no. Y es muy interesante esto porque Family Process, como cualquier revista de un movimiento, cualquier revista que se instala y que pretende instalarse como referencia, tiene que ser muy rigurosa en lo que publica para Claro, mantener, digamos, un criterio de reconocimiento por los otros. Entonces eso obliga también a quienes quieren publicar a darle mucha rigurosidad a lo que sostienen, con investigaciones, con una cuidadosa referencia bibliográfica, etc. Entonces, eso le dio como un nivel a la sistémica que le permitía hablar de igual a igual con otros campos del conocimiento. Y eso es algo, por lo menos en mi visión, sumamente importante, porque revistas de sistémica han salido y han muerto un montón en el tiempo, pero en general eran revistas que reflejaban el interés de un grupo, ¿sí? La visión que tenían, para decir cualquier cosa, ¿no es cierto? Los minuchianos de la sistémica o los palazzolianos de la sistémica. Family Process fue la única, después surgieron otras importantes también, pero básicamente Family Process, que reflejaba qué está pasando en el mundo de la sistémica. O sea, ¿qué es lo que ocurre en el mundo de la sistémica? Y él, Slutsky, no solo fue la referencia, o sea, a quien mirábamos a ver qué es lo último que produjo, porque ahí nosotros decíamos, esto es lo que se viene. Uno puede hacer todo un recorrido de la sistémica mirando los artículos que Slutsky fue publicando, porque ahí ve 4 años antes de la presencia del constructivismo, ya Slutsky empezaba a hablar de la construcción de la realidad. Tiene un artículo, creo que se llama Familias y Redes y otros, bueno, no recuerdo muy bien el nombre, pero de pronto aparecía la cuestión de que todo es historia, el narrativismo, ¿sí? Y Slutsky escribía un artículo sobre eso antes de que nosotros conociéramos siquiera quién era Michael White o Epstein o de dónde venían esas ideas. Entonces, Convengamos que también para los chicos que tienen otra dinámica de comunicación, que está esto que estamos haciendo ahora, eso no existía. Y la comunicación argentina tampoco no tenía esta posibilidad de que se acerque con tanta naturalidad las cosas que se suscitaban en el mundo. Eran otros tiempos. La velocidad era otra. es más, los psicoanalistas tuvieron que fundar una editorial para poder publicar, que fue Paidós. Claro, Paidós sí, sí, sí. fue fundada por Buttelman y Bernstein.
dos psicoanalistas, ¿sí? Butenman, un especialista en historia de la psicología e historia del psicoanálisis, y Bernstein, un educador, psicopedagogo, luego psicólogo, psicoanalista. Y entonces ellos fundaron una editorial para, eh, para traducir y publicar las cosas más importantes que se necesitaban en la Facultad de Psicología. Porque hay que pensar lo siguiente, hasta esa época, cada facultad de medicina podía producir, exagerando, 15 psiquiatras por año. Cuando empiezan las carreras de psicología, empiezan a producirse 100, 200 psicólogos por año. Claro, una diferencia impresionante. Y esos psicólogos necesitaban tener que leer y de dónde estudiar. O sea que creaban un mercado. Paidós vino a llenar ese mercado. La sistémica le pasó algo parecido, pero entonces lo que empezó a pasar es que empezaron a circular traducciones caseras que circulaban en los grupos. ¿Sí? No había una revista donde pudiera ser publicado en español esas cosas. La primera fue Sistemas Familiares. ¿Sí? Y esto, Saúl, tenía algo que ver también con que el psicoanálisis estaba instalado en lo académico y los otros abordajes no estaban en lo académico y estaba de este grupos que, digamos, por iniciativa, por intención, buscaban, pero no tenían esa facilidad y es como que tenían que crear un grupo de contención aparte de la línea de la universidad, de lo académico. Claro que sí. Y aparte, ese es el lado malo, que no había entrada en las instituciones formales de capacitación, como la universidad. El lado bueno es que eso obligaba a las redes a tejer redes colaborativas. ¿Sí? Claro. No había tanta competencia por ocupar los lugares en la universidad, porque no existían, y había en cambio más colaboración. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto es los grupos, distintos grupos de formación, los que respondían a la línea de Minuchin, los que respondían a la línea de Haley, los que respondían a la línea del MRI, etcétera, etcétera, se juntaban para atraer a alguien muy caro para nuestra economía y poder dar un seminario, un workshop, supervisiones. Y durante mucho tiempo eso fue lo que pasó en Buenos Aires, ¿sí? Que las formaciones se fueron dando a partir de traer referentes. Pero mi historia personal es un poco diferente en ese aspecto. Porque entre el 70, sí, 71, 72, y el 75, yo estaba haciendo toda esa transición. Ya, si lo que yo hacía era psicoanálisis, no sabía qué nombre ponerle, porque estaba impregnado por muchas otras cosas. Pero no tenía ningún nombre, a pesar de que me apasionaba la teoría sistémica que había estudiado. ¿Sí? Pero no tenía, digamos, herramientas concretas, leía lo que alcanzaba. Bueno, en el golpe de Estado yo me tengo que exiliar. ¿Sí? Y en ese momento yo no hablaba inglés, muy poco francés, y mi único trabajo posible era psicoterapeuta, o sea que tenía que optar por exiliarme en algún país de habla hispana. No tenía, por razones personales, no consideré España, no quería irme tan lejos, así que me fui a Caracas, a Venezuela, en una época muy particular de Venezuela, ¿sí? Una época fue posterior a la crisis de la OPEP, del petróleo, había muchísimo dinero, Venezuela es uno de los productores más importantes en el mundo de petróleo, lo sigue Sí, siendo hasta el día de hoy, sí, y en ese momento, después de la crisis del petróleo, el dinero llegaba de manera absurda. Entonces hubo una enorme migración de argentinos a Venezuela. Y ahí, bueno, en mi experiencia personal se dieron varias cosas al mismo tiempo.
Por un lado que fui invitado a trabajar con una persona que para mí era casi como un modelo, que era Mauricio Goldenberg, que estaba exiliado en Caracas también, y trabajamos juntos en la planificación de la atención materno-infantil de la ciudad de Caracas. ¿Sí? Junto, yo en Perdón, la parte Saúl, sí, para aclarar a los chicos que están escuchando. Goldenberg, ¿estamos hablando del Goldenberg de la clínica de Lanús? por supuesto, Mauricio Goldenberg, el inventor digamos, de lo que fue el modelo Lanús en salud pública, en salud mental. ¿Sí? Él se exilió, prácticamente casi toda su familia fue masacrada. Fue gracias que era un consultor importante de la Organización Panamericana de la Salud, él pudo salir con su señora y se exilió en Venezuela. Y ahí, reconocido mundialmente como un consultor importante en salud mental y en salud pública, le ofrecen la posibilidad de diseñar un plan materno-infantil para la ciudad de Caracas. Y ahí armo un equipo donde él me invita a participar y yo puedo alimentar ese otro lado mío ligado a la salud pública, políticas de salud y salud mental. Pero además se dio, antes de irme en Rosario, a ver, voy a hacer un poquito de historia, que lo voy a conectar con esto que hablamos un poquito de Fiorini. Otra de las crisis del psicoanálisis, yo les conté algunas de las crisis del psicoanálisis de la época, otra crisis muy importante del psicoanálisis de la época fue el cuestionamiento a los tratamientos muy prolongados. En esa época se consideraba que un psicoanálisis no duraba menos de 10 años, 15 años, ¿sí? Si querías hacer algo serio, a 2 o 3 sesiones semanales. Era una cosa. Pero curiosamente, muchos de mis pacientes en esa época eran maestras, eran empleados bancarios, porque el nivel de acceso de la clase media argentina era completamente diferente. Y además, la idea de hacer terapia era una idea que tenía estaba muy valorizada en la cultura argentina. Si no solamente la gente iba a terapia porque tenía un problema serio, sino que mucha gente iba porque quería conocerse mejor, quería profundizar en el conocimiento de sí mismo. Que para eso el psicoanálisis indudablemente ha sido una herramienta importantísima y lo sigue siendo. Entonces, uno de los cuestionamientos era esta cosa de la duración excesiva de los tratamientos, ¿sí? Y el costo que esto implicaba, económico, social, etcétera, etcétera. Entonces se empezó a experimentar con algo que en Estados Unidos había surgido de la mano de la gente que trabajaba en crisis, en la temática de crisis, ¿sí? Que eran terapias cortas. Ajá, Luego se llamó terapias breves. sí. Entonces, la pregunta era, cómo se hace un psicoanálisis breve? Si la Claro. idea del psicoanálisis era tan... ¿Cómo se hace? Bueno, ahí un grupo de gente empezó a estudiar este tema. Fiorini fue una referencia clara, pero el otra persona importantísima en ese campo fue Mauricio Nobel, un psicoanalista de niños, ¿sí? Mauricio Nobel funda en Buenos Aires una institución privada sostenida por una institución de caridad judía, sostenida económicamente, que llaman Instituto de la Familia. Y no es una institución para la comunidad judía, sino abierto a todo el mundo. Ajá. Y ese lugar, en Buenos Aires, fue el laboratorio para experimentar terapias breves. Ahí se hacían terapias, bueno, vamos a programar terapias de 10 sesiones de duración, porque se hacían terapias gratuitas, además, era un lugar gratuito. Y entonces se experimentaban, se hacían preguntas muy interesantes, ¿cómo es esto de la transferencia? Bueno, se trabajó mucho en ese terreno. En Rosario, a partir de uno de los docentes
de la cátedra de psicoanálisis infantil, Gurman y otros docentes negocian con Mauricio Nobel y se funda el Instituto de la Familia también en Rosario, donde teníamos como interlocutores a Nobel, a Fiorini, a la gente como Pavlovsky, etcétera, para discutir esto, cómo hacemos un psicoanálisis en 10 sesiones. Bueno, ese fue un laboratorio de aprendizaje para mí enorme, enorme. O sea, esto que decís, Saúl, es interesante Sí. porque antes que aparezca la cuestión de la brevedad de allá en el norte, ya apareció la cuestión de la brevedad acá, de lo breve acá, en la Argentina, Y más o menos en la misma época. independiente de allá, independiente de lo de Sería allá. seguramente antes del MRI, antes del modelo de terapia breve del MRI, ya aparecieron en la Argentina modelos de terapias breves psicoanalíticos. Eso seguro. ¿Sí? Fiorini fue el gran sistematizador. O sea, en su momento era el que empezó a producir los primeros artículos y presentaciones en congreso, y después se transformó en su primer libro. ¿Sí? Sí, Eh, Estas referencias eran de dos norteamericanos, psicoanalistas que trabajaban en salud mental, Small y Belak, que trabajaban en crisis, en terapias de crisis. Y cuando trabajan en terapia de crisis, había un modelo que era el psicoanalítico clásico, tradicional, que era, tenemos que esperar que pase la crisis para poder trabajar psicoanalíticamente. Ese era un modelo. El otro modelo es no, vamos a trabajar directamente en la situación crítica. Y ahí eran terapias de 2 sesiones, 3 sesiones. Y eso pasaba en Estados Unidos. Y ellos trabajaron bastante en esta cosa de las terapias en crisis, que acá se transformó en terapias abreviadas. Cuando yo migro a Caracas, en ese momento ya era director del servicio de adolescencia del Instituto de la Familia de Rosario. Trabajaba con la gente de niños y de familia, pero trabajaba sobre todo en adolescentes. Cuando llego a Caracas, se da una coyuntura totalmente azarosa que cambió mi vida, porque la misma institución judía que sostuvo en Buenos Aires y en Rosario el Instituto de la Familia, no sabían nada de esta experiencia y estaban buscando hacer algo. Y entonces, miren, está esta experiencia. ¿Por qué no hacer algo parecido? Bueno, claro, sí, demás. Entonces yo termino fundando y siendo director del Instituto de la Familia en Caracas. Pero yo ahí ya estaba cambiado. Es decir, ya las ideas sistémicas, las lecturas me habían cambiado mucho. Fue un lugar, el Instituto de la Familia fue un lugar donde mucha gente, migrantes y exiliados, terminaron trabajando. Holstein, ay, se me escapa, me sale el francés, Jercovici, muchas de esas personas que se exilian en Caracas terminan trabajando en el Instituto de la Familia. Y ahí empezamos a digamos, qué recurso producir, humano, ¿eh? Qué eh, recurso. teníamos lo mejor de Latinoamérica. Además teníamos dinero y teníamos mucho respaldo para intentar hacer cosas. Con lo cual empezamos a traer los sistémicos de Estados Unidos que en ese momento estaban digamos, sobre el candelero. La primera vez que Lynn Hoffman salió de Estados Unidos para dar un seminario fue a Caracas en nuestro instituto. Y todavía no era la terapeuta, estaba antes de ir hacia Milán, antes de ir a estudiar cómo trabajaban la gente de Milán. Gulishan, que en esa época estaba con lo que llamaba terapias múltiples, Sí. por supuesto Slutsky muchas veces, Minuchin, y mi primera maestra que fue Virginia Satir. La primera formación sistémica que yo hice fue con Virginia Satir, que fue un shock en mi vida. El primer shock fue entrar al workshop
y no ver sillas, solo almohadones en el piso. Y yo venía de ser un psicoanalista donde la silla, el sillón y todo eso era importante. Bueno, entonces ahí yo ya empiezo a hacer mi formación sistemática en sistémica, porque parte la gente que traíamos y parte yo iba a Estados Unidos y hacía mi formación. Total que cuando regreso a Argentina, en finales del 82, comienzo el 83, cuando ya se veía el final de la dictadura, yo ya regreso cambiado. Regreso ya no más siendo un psicoanalista kleiniano, sino un terapeuta sistémico. En un medio, en Rosario, donde ser un terapeuta sistémico es lo mismo que si uno podría haber dicho, soy un chamán peruano. No tenía el más mínimo sentido. Yo recuerdo haber hecho un seminario, no, un workshop en el Colegio de Psicólogos de Rosario. Yo venía con todo el tema de filmar las sesiones y todas estas cuestiones y trabajar con simulaciones, al cual asistieron mucha gente que me conocían como psicoanalista. Claro. Sí. ¿Y ahí hubo momentos en que algunos se rasgaron las vestiduras o no? Yo no me rasgué las vestiduras, no, porque muchos decían, pero ¿cómo puede ser que hayas cambiado tanto? ¿Qué pasó? Pero eso me daba la oportunidad de explicar qué me pasó epistemológicamente. ¿Sí? Claro. Que Pero fue una sucedió con el cambio. revolución. Fue una Sí, revolución. fue muy interesante porque mis primeros pacientes me los enviaban los psicoanalistas con los que yo había trabajado. Decía, mira, recuerdo que uno de mis primeros pacientes fue una chica anoréxica, porque yo conté en esa reunión del Colegio de Psicólogos por qué Minuchin se volvió famoso, porque su terapia con las anorexias daba un resultado que ninguna de las otras terapias conseguía. Entonces, varias de mis primeras pacientes fueron muchachas anoréxicas, que por supuesto las vi con la familia y que por supuesto las videofilmé y les entregaba a los pacientes la grabación para que lo vieran juntos en familia. Y por supuesto se instaló toda una cuestión. Bueno, pero yo te he contado, ya llevamos como 1 hora y pico. Sí, qué Tengo bueno. 10 minutos más tengo como límite. Sí, sí. Eh, como, como para ir de ahí en más, claro, hubo una revolución, hay una práctica, me quedaron como núcleos así significativos, ¿no? En el proceso, la cuestión de la familia, la cuestión de la crisis, la cuestión de lo breve y toda tu experiencia personal. Y eso después se traslada a lo académico, Saúl, o sea, vos, porque acá estamos hablando de trasladar una práctica a colegas, ¿no? Y de eso que después se establezca una demanda de trabajo, pero ¿eso te llevó después a llevarlo a la academia, a tratar de buscar un espacio en la academia? En realidad el espacio yo ya lo tenía, porque yo me exilié siendo profesor de psicología clínica. Sí. Cuando volví, había una norma, una ley, un reglamento de la universidad que decía que los docentes que habían sido obligados a irse tenían derecho a volver a recuperar su cargo. Ah, O sea que claro. yo llegué y me encontré siendo profesor de psicología clínica y al poco tiempo gané un concurso como profesor titular de psicología clínica. Pero como mi cargo era de posgrado, tanto antes de irme como después, tenía que producir algo a nivel de posgrado. ¿Sí? Y entonces ahí hicimos una experiencia en Rosario que se llamó, en principio se llamó Residencias de Posgrado en Psicología Clínica, con una orientación psicoanalítica y una orientación sistémica. ¿Sí? Después el modelo eran las especialidades médicas, que tenían una residencia, que entraban 3, 4 personas por concurso, a las cuales se le pagaba para hacer su residencia, una beca,
y bueno, duraba 2 años. Después, en el curso del tiempo, la ley de educación superior de Menem y demás, de la época de Menem, se transforma en carrera de especialización. Y ahí toma el nombre de carrera de especialización en psicología clínica, institucional y comunitaria, con una orientación psicoanalítica y una orientación sistémica. Y eso duró hasta el año 2000 aproximadamente, en que, bueno, por cuestiones políticas yo dejo de ser director y, bueno, la orientación sistémica se vacía y prácticamente desaparece. Pero hubo otro elemento importante en esa historia, y es que cuando vuelvo, la universidad también me propone que haga algo a nivel más amplio que la Facultad de Psicología. Y entonces, con esa experiencia en Caracas, con Goldenberg y toda su experiencia de Lanús, yo propongo hacer un centro comunitario de salud. En principio de salud mental y muy rápidamente de salud. Y entonces se crea... Dependiente de la universidad. Dependiente de la universidad. En primer momento dependiente de la Secretaría de Extensión de la carrera de Psicología y muy rápidamente pasa a depender del rectorado, de la Secretaría de Extensión Universitaria de Rectorado. Se llama Centro de Asistencia a la Comunidad y fue la experiencia más importante que tenemos en la Argentina de un centro comunitario de gestión conjunta con los habitantes. El primer acto de creación de ese centro fue una cámara Gesell, fue la primera cámara Gesell de Rosario, que no solo lo usábamos para terapia, sino también lo usábamos para entrenar a médicos y enfermeras cómo trabajar con familias. Era mucho más amplio. Bueno, ese centro, hay un libro que yo puedo mandarte, que lo publicó la universidad, ya cuando me jubilé. Yo fui director hasta que me jubilé, o sea, 34 años, 35 años. Fue el gran laboratorio. Allí estuvo Gergen, allí estuvo Moniel Caín, allí estuvo Lloyd Holzman, allí estuvo Barrett Pierce, millones de personas llegaron a ese centro a trabajar, Katy Dominici, enorme la cantidad de personas, y además con mucho trabajo conjunto con el extranjero, sobre todo con Berlín y con Francia. Esa fue una experiencia enorme y fue un gran laboratorio, porque yo le contaba a Tom Anderson, luego le contarás a los chicos la idea de equipo reflexivo de Tom, que al principio nosotros cuando nos dieron una casa y la mejoramos, dijimos, queremos tener una cámara. Y entonces dejaron el hueco en la pared, pero no conseguíamos el vidrio, porque en esa época esa idea había que importarlo. Claro. Decidimos importarlo, pero mientras llegaba, teníamos el agujero. Entonces trabajábamos como si estuviera el vidrio. O sea, fue un antecedente del equipo reflexivo. Exacto. Yo se la conté a Tom y se mataba de risa, porque Tom también estuvo en Rosario, Tom Anderson. Bueno, esa fue una enorme experiencia para mí y un impacto muy fuerte en la universidad, porque teníamos un sistema de pasantías interdisciplinarias. Por ahí pasaban médicos, psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos, arquitectos, trabajábamos temas de urbanismo con los habitantes, en pasantías. Entonces, o sea, no solamente tenías una disposición, un pensamiento sistémico, sino que era realmente una acción sistémica. Muy, tan importante, que por eso te decía al comienzo, que eso influenció la psicología comunitaria. Porque yo pude producir a partir de una experiencia, no a partir de teoría, sin mostrar cómo el modelo sistémico es uno de los mejores modelos que existe para trabajar en esa dimensión comunitaria o social. Como estamos cumpliendo el tiempo ya, Saúl, da para continuar y ojalá que podamos hacer otro encuentro similar.
a los chicos que están terminando la carrera, ¿no? Sí. ¿Qué propuestas posibles hay en la zona para que ellos se puedan formar en sistémica? Bien, hay dos formas de capacitación. Una, las privadas, que hay varias escuelas sistémicas que ofrecen formación, que es una formación profesional, o sea, para la vida académica no da ningún puntaje particular, pero se puede aprender cómo hacer, el cómo hacer. A nivel universitario hay tres lugares donde claramente hay formaciones de posgrado. Uno es Mendoza, coordinado por Fernández Moya, en la Universidad de Aconcagua. Yo no sé si todavía Fernández Moya continúa en la dirección, no estoy muy en contacto, pero él fue el fundador de eso. Otro es en Buenos Aires, actualmente, por ejemplo, Martín Weinstein y Valeria, no recuerdo el nombre, han conseguido la aprobación en la Facultad de Psicología de una carrera de especialización en psicología clínica sistémica. Ujú. Eso tiene un año y medio, y ahí Ah, hacen es más. nuevo, muy nuevo, Es muy bueno. En la UBA, en la Facultad de Psicología de la UBA. ¿Sí? pero nuevísimo, digamos. No es mucho Es el muy tiempo. nuevo. No, no, es muy nuevo, muy nuevo. Todavía no salió el primer grupo. Todavía no se formó el primer grupo. Y tenían como 70 y pico de personas, porque no había lugar donde salgas con un título universitario. Claro, sí, sí, sí. Porque hay muchas redes internacionales, ¿sí? La red ligada por Linares, Severio, Sí, Cerebrinski, de la Escuela Argentina Sistémica, que es una red internacional que da títulos de diplomatura. Está la red sí, sí, de Harlina Anderson y los construccionistas, que sí, da título de diplomatura. Está la sí, sí. formación de Dora Schneidman, que da título de diplomatura. Pero título universitario son esos dos lugares y nuestra carrera, que es una maestría en pensamiento sistémico, que es de la Universidad Nacional de Rosario y que da un título de máster, ¿sí? de magíster. El año próximo, probablemente, nosotros vamos a iniciar una carrera de especialización en abordaje sistémico de la familia, organizaciones y comunidades. Qué Una interesante. formación, una formación de 2 años con un diseño muy interesante que es 2 semanas al año. O sea, 2 semanas completas, hay una semana completa de lunes a viernes, luego hay trabajos en el medio a distancia, virtuales, y luego hay otra semana y así en el segundo año también, lo cual permite a la gente de afuera organizarse y decir, bueno, una semana me instalo en Rosario y hago toda esa formación y luego continúo en mi casa. Y Claro, que eso es un eso poco está lo que los chicos preguntaban a nivel de CONEAU, son las tres únicas, en realidad. son las tres únicas. Bien, Nuestra maestría, la carrera de Martín Weinstein y la de Fernández Moya. No hay bien, otras que sean acreditadas por la CONEAU. bien, bien. Bueno, Saúl, te agradezco muchísimo tu generosidad y seguimos en contacto. Yo creo que ojalá sea el comienzo de un diálogo continuo para también acercar esto que te compartía, que creo, vos me decías que también es una vivencia parecida ahí en Rosario, de que los jóvenes profesionales puedan acercarse a otros enfoques, a otros lineamientos y bueno, y por eso tu aporte es riquísimo para que también sepan un poco de la historia también de la sistémica acá en la Argentina, ¿no? Bueno, yo te agradezco mucho y en lo que pueda ser útil pueden contar conmigo. Bueno, muchas gracias, que termines bien el día. Gracias, ¿eh? Para vos también.